¿Por qué Muzan atacó de forma tan despiadada a toda la familia de Tanjiro? ¿Acaso les temía? En la historia de Kimetsu no Yaiba podemos conocer al buen Tanjiro, el cual, como sabemos, solía vivir en una montaña muy alejada, junto con su familia, dedicándose únicamente a cortar leña y a fabricar carbón. Como de costumbre, Tanjiro se levantaba muy de mañana y comenzaba a hacer sus labores, ya que luego de la muerte de su padre, él se había quedado como el mayor entre sus hijos, por lo que era necesario que trabajara muy duro para mantener a su familia. Sin embargo, un día llegaría un momento bastante trágico, pues cuando Tanjiro regresó después de haber ido al pueblo a vender su carbón, se dio con la terrible sorpresa que toda su familia había sido atacada de manera muy cruel, cayendo a manos de un terrible demonio. Por si esto fuera poco, Nezuko, su hermana menor, también había sido convertida en una de estas criaturas. Y el autor de este ataque no sería otro que el propio Muzan Kibutsuki. Pero, ¿por qué es que Muzan decidió atacar precisamente a la familia de Tanjiro? ¿Acaso él iba por ahí matando a cualquier persona que simplemente se encontraba? Pues la respuesta es no, ya que Muzan no se dedicaba simplemente a exterminar personas, por lo que tendría un motivo bastante importante para poder llevar a cabo este terrible ataque. Y en el video de hoy revelaremos las oscuras razones por las que el terrible Muzan decidió acabar con la familia de los Kanado. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Comencemos aclarando el primer punto. ¿Quién fue aquel que decidió atacar a la familia de Tanjiro? Pues como ya vimos en un video anterior, el responsable de este ataque terrible habría sido nada menos que el propio Muzan Kibutsuki. Pero la razón por la que hizo esto era algo mucho más profundo de lo que podemos pensar a simple vista, ya que Muzan no hace las cosas sin pensar, sino que siempre tiene un motivo y una estrategia. Pero comencemos por aclarar por qué es que Muzan andaba en esos lugares. Nosotros sabemos que desde un principio, Muzan Kibutsuki se había convertido en un terrible demonio, el cual poseía grandes facultades físicas, y también, por así decirlo, la inmortalidad relativa, ya que Muzan prácticamente era indestructible, salvo por un único elemento, los rayos del sol. Por lo tanto, Muzan siempre le temía a la luz solar, ya que simplemente exponerse a ella podría producir su destrucción. De modo que él se sentía bastante frustrado, siendo uno de sus principales objetivos el conseguir la manera de convertirse en un ser perfecto, que no tendría que temerle ni siquiera a la luz del sol. Lo único que Muzan recordaba es que un antiguo monje, un médico muy extraño, le había otorgado una medicina creada a base de una planta conocida como el lirio de araña azul, una planta mitológica de la cual ya hablamos anteriormente en otros videos, y que aparentemente posee poderes mágicos ligados con el inframundo. Sea como sea, Muzan se había obsesionado con este objetivo, por lo que él solía investigar esta planta, para poder llegar a encontrarla y finalmente realizar este brebaje mágico. Para empezar, el monje que había aparecido era una especie de médico tradicional japonés, una especie de monje sintoísta, y por lo tanto era lógico pensar que la planta se encontrara en alguna parte de Japón, o al menos en el oriente, por lo que Muzan solía investigar en estos lugares con mayor intensidad. De hecho, se dice que Muzan solía hacer muchos viajes alrededor del mundo, siempre rastreando esta planta, hablando con personas que conocían sobre estos remedios naturales, sobre todo con personas expertas en botánica. Sin embargo, se trataba de una planta tan rara que muy pocas personas la habían escuchado. Aún así, a lo largo de los muchos años de investigación, Muzan descubrió que esta planta había sido vista por algunas personas en algunos sectores de Japón, por lo que Muzan se encontraba rastreando esta planta misteriosa. Casualmente, la montaña en la cual Tanjiro vivía era uno de los pocos lugares en todo Japón en el cual crecían estas plantas de lirio azul. Y sería este el motivo por el cual Muzan llegó a esta montaña, simplemente buscando encontrar dicha planta. Sin embargo, cuando Muzan llegó a este sitio, se dio con la amarga sorpresa que los rumores eran falsos, simplemente no existía en dicho lugar. Pero la razón de esto no es que la planta se hubiese extinguido, sino que lamentablemente para el pobre de Muzan, esta planta solamente florecía por un par de días al año, y muy pronto se secaba, ya que no podía resistir por mucho tiempo las luces del sol. Por lo tanto, para encontrar esta planta, no solamente había que saber en dónde es que brotaban, sino que también había que saber el momento exacto en el cual tenía que ser cultivada.
Decepcionado por lo que había sucedido y por no encontrar la flor del lirio azul, Muzan decidió regresar a la ciudad, y sería entonces cuando se encontraría con la cabaña de los Kamado. Normalmente Muzan no ataca a las personas de manera despiadada. Esto solamente lo hacen los demonios novatos, aquellos que simplemente quieren satisfacer su apetito voraz. En el caso de Muzan, él no hace eso, sino que él selecciona a sus víctimas de otra manera, y no anda por ahí como un desquiciado comiéndose todo lo que encuentra a su paso, ya que Muzan en esencia es una persona bastante discreta, y que trata de pasar desapercibido la mayor parte de las veces. Sin embargo, en este punto, él se habría encontrado con algunas personas de esta familia, entre las que se encontraría la propia Nezuko. El momento terrible para la familia Kamado sería cuando Muzan vio el cabello de esta joven. Pues como ya dijimos varias veces, el color de cabello es muy importante dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba, ya que de alguna manera refleja el poder o la capacidad que posee un guerrero. Y al darse cuenta de cómo era el cabello de Nezuko, un terrible recuerdo traumático habría regresado a la mente de Muzan, ya que el momento más traumático para este demonio fue la vez en la que se encontró con el legendario Yoriichi, el cual en esencia era el ser más poderoso con el que Muzan se había encontrado jamás, alguien que se encontraba muy por encima de él y que podía acabar con su vida en un instante. El pobre Muzan apenas logró escapar de Yoriichi en aquella ocasión y quedó profundamente traumatizado tras estos eventos. Cuando Muzan Kibutsuki vio a Nezuko por primera vez, se dio cuenta que su cabello era diferente, y por lo tanto también se dio cuenta que tenía gran potencial para la batalla, por lo que en principio debió haber pensado que era demasiado peligroso dejarla libre por ahí, así que habría pensado que lo mejor y más prudente sería acabar con ella. Sin embargo, lo más seguro es que su familia tratara de defenderla, incluida su madre, y como consecuencia de esto, Muzan terminó acabando con todos ellos. Es por eso que Muzan no se comió a ningún miembro de esta familia, sino que simplemente los atacó, porque sus motivos no eran por el hambre que tenía. Es entonces cuando Muzan pudo haber acabado con la propia Nezuko. Sin embargo, Muzan también sabe que una persona con gran potencial para la batalla, aun si estuviera relacionado con el propio Yoriichi, puede ser convertido en un demonio, y cuando esto sucede, se convierte en uno de los demonios más poderosos que existe. En este punto, si bien es cierto Nezuko era una amenaza potencial, también podría significar una gran oportunidad, ya que si llegaba a convertirla en demonio y lograba controlar su mente, en ese caso se habría convertido en una de sus sirvientes más poderosas, algo que sin lugar a dudas le beneficiaría. Muzan no convierte en demonio a cualquier persona, ya que él solamente lo hará con gente que considere con un gran potencial. Eso significa que Muzan vio en principio dentro de Nezuko un gran potencial para la batalla, por lo que decidió otorgarle entre comillas la oportunidad de convertirse en su sirviente. Así pues, esta sería la principal razón por la que Muzan decidió atacar de una manera tan cruel a la familia de Tanjiro. Simplemente hizo esto porque Nezuko llamó su atención, y viendo gran potencial en ella, decidió que era demasiado peligroso dejarla con vida, y por lo tanto lo mejor era aprovechar la oportunidad, y convertirla en una de sus sirvientes. Si nos damos cuenta, los únicos que heredaron el cabello rojo de su padre fueron Tanjiro y Nezuko. Es por este motivo que Muzan solamente convirtió en demonio a Nezuko, pero al resto de sus hermanos simplemente los eliminó, ya que al no tener un cabello de este tipo, no vio demasiado potencial en todos estos. Esto también significa una cosa, que si Tanjiro se hubiera encontrado en su casa en esos momentos, Muzan también lo hubiera convertido en un demonio, y habría tratado de que ambos se convirtieran en sus sirvientes. Algo muy parecido a lo que sucedió con Daki y Gyotaro. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo del anime. Yo soy Kennel y esto es Teorías de Anime.